Interludio 1.3 Rising. A Rising le gustaba fingir que su maceta de tierra allí no era estúpida, sino simplemente contemplativa. Estaba sentada cerca de la proa de su catamarán, sujetando la maceta en su regazo. La superficie del mar de Resh, y por lo demás tranquila, se ondulaba por el remo del guía que tenía detrás. El aire cálido y húmedo hacía que el ceño y el cuello de Rising se llenaran de pelas de sudor. Probablemente iba a llover de nuevo. Las lluvias en el mar eran de la peor especie, no poderosas o impresionantes como las altas tormentas, ni siquiera tan insistentes como un chaparrón corriente. Ahí era solo una neblina húmeda, más que bruma pero menos que llovizna, suficiente para arruinarte el peinado, el maquillaje, la ropa, de hecho, todos los elementos característicos de los esfuerzos de una mujer joven para presentar un rostro adecuado para comerciar. Rising agitó la maceta que tenía en su regazo. Le había puesto a la hierba el nombre de Tywink, Oscar. Subavsk se había reído ante el nombre. La comprendía. Al nombrar a la hierba, reconocía que él tenía razón y ella estaba equivocada. El año anterior su negocio con los Shin había sido excepcionalmente ventajoso. Rising decidió no mostrarse molesta por la demostración de que estaba tan claramente equivocada. En cambio, había dejado que lo estuviera su planta. Llevaban ya 2 días recorriendo estas aguas y eso después de esperar en puerto durante semanas hasta que se produjera el momento adecuado entre altas tormentas para poder viajar al cercano mar interior. Hoy las aguas estaban sorprendentemente tranquilas, casi tan serenas como las del lago Puro. Sting viajaba 2 barcazas más allá en su regular flotilla, atendidos por nuevos parashmenos. Los 16 esbeltos catamaranes estaban cargados con mercancías que habían comprado con los beneficios de su última expedición. Sting descansaba todavía en la parte trasera de su barca. Parecía poco más que otro montón de ropa, casi indiferenciable de los sacos de artículos. Se pondría bien, la gente enfermaba. Eran cosas que pasaban, pero volvería a ponerse bien. ¿Y la sangre que viste en su pañuelo? Reprimió el pensamiento y se dio la vuelta en su asiento, cambiándose a Tywink al hueco del brazo izquierdo. Mantenía la maceta muy limpia. El tipo de suelo de la hierba necesitaba para vivir era aún peor que la creme y tenía tendencia a estropear la ropa. Gu, el guía de la flotilla, viajaba en su misma barca, justo detrás de ella. Tenía el aspecto de un habitante del lago Puro con aquellas extremidades largas, la piel corriosa y el cabello oscuro. Sin embargo, todos los lagopureños que ella había conocido se preocupaban profundamente por sus dioses. Dudaba de que Gu se hubiera preocupado jamás por nada. Eso incluía llevarlos a su destino a tiempo. Dijiste que estábamos cerca, le espetó. Oh, lo estamos, dijo él, alzando su remo y volviendo a hundirlo en el agua. Ya queda poco, pronto. Hablaba ceileño bastante bien y ese era el motivo por el que lo habían contratado. Desde luego, no fue por su puntualidad. Define pronto, dijo Rising. ¿Que defina? ¿Qué quieres decir con pronto? Pronto. Hoy tal vez. Tal vez. Magnífico. Se continuó remando, haciéndolo solo por un lado de la barca, pero consiguiendo de algún modo no avanzar en círculos. En la parte trasera de la barca, Kiln, el jefe de los guardias de Rising, jugaba con su parasol, abriéndolo y cerrándolo. Parecía considerarlo un invento maravilloso, aunque hacía montones de años que eran populares en Ceilina. ¿Eso demuestra lo poco que los trabajadores de Sting vuelven a la civilización?, pensó. Otro pensamiento alegre. Bueno, había aprendido de Sting querer viajar a lugares exóticos y ese sitio lo era. Cierto, esperaba que cosmopolita y exótico fueran de la mano. Si hubiera tenido algo de sensatez, cosa que no estaba segura de tener hoy en día, se habría dado cuenta de que los demás comerciantes de éxito no eran los que iban donde todos los demás querían ir. Es difícil, dijo Gu, remando todavía con su ritmo letárgico. Los patrones se han borrado últimamente. Los dioses no caminan por donde deberían. Pero
La encontraremos. Sí, la encontraremos. Rising contuvo un suspiro y se volvió hacia adelante. Con Fstin incapacitado de nuevo, ella estaba al mando de la flotilla. Deseaba saber a dónde los llevaba o cómo encontrar siquiera su destino. Ese era el problema con islas que se movían. Las barcas pasaron ante un montón de ramas que rompían la superficie del mar. Animadas por el viento, suaves olas lamían las tiesas ramas que surgían de las aguas como dedos de ahogados. El mar era más hondo que el lago Put, con sus aguas sorprendentemente poco profundas. Aquellos árboles tendrían como mínimo docenas de palmos de altura, con algunas cortezas de piedra. Gu los llamaba Inna, que al parecer significaba mal. Podían romper la quilla de las barcas. A veces dejaban atrás ramas ocultas justo por debajo de la cristalina superficie, casi invisibles. Rising no sabía cómo Gu era capaz de evitarlas. En eso, como en tantas otras cosas, tenían que confiar en él. ¿Qué harían si los conducía a una emboscada allí, en esas aguas silenciosas? De repente, se alegró de que Fstin le hubiera ordenado a sus guardias que vigilaran el fabrial que indicaba si se acercaba gente. Era... ¡Tierra! Rising se puso en pie, haciendo que el catamarán oscilara peligrosamente. Había algo delante, una llamativa línea oscura. ¡Ah! Dijo Gu. ¿Ves? ¡Pronto! Rising permaneció de pie y pidió con un gesto su parasol cuando empezó a chispear. El parasol apenas servía de nada, aunque estaba preparado para que hiciera también las veces de paraguas. Con emoción, apenas le dio importancia, como tampoco se la dio a su cabello, cada vez más desordenado. ¡Por fin! La isla era mucho más grande de lo que esperaba. Se había imaginado que sería como un barco muy grande, no esta alta formación rocosa que sobresalía de las aguas como un peñasco en un prado. Era diferente a las otras islas que había visto. No parecía que hubiera ninguna playa, y no era llana y baja, sino montañosa. No deberían los lados y la cima haberse erosionado con el tiempo. ¡Es tan verde!, dijo Rising mientras se acercaba. El Taina es un buen sitio para cultivar, dijo Gu. Buen sitio para vivir, excepto cuando está en guerra. Cuando dos islas se acercan demasiado, dijo Rising. Había leído al respecto mientras se documentaba, aunque no había muchas eruditas que se interesaran lo suficiente en las Reshi para escribir sobre ellas. Docenas, quizás centenares de estas islas móviles flotaban en el mar. La gente que vivía en ellas llevaba vidas sencillas, interpretando los movimientos de las islas como voluntad divina. No siempre, repuso Gu, riendo. A veces estar cerca de Taina es bueno, a veces es malo. ¿Qué lo determina?, preguntó Rising. Bueno, el Taina mismo. La isla decide, dijo Rising con voz átona, siguiéndole la corriente. Primitivos. ¿Qué esperaba ganar su Babs comerciando ahí? ¿Cómo puede una isla...? Entonces, la isla que tenían delante se movió. No a la manera flotante que ella había imaginado. La forma misma de la isla cambió. Las piedras se retorcieron y ondularon. Una enorme sección de roca que se alzaba con un movimiento que parecía letárgico, hasta que se apreciaba la grandiosa escala. Rising se sentó de golpe, los ojos abiertos como platos. La roca, la pata, se alzó, chorreando agua como una cascada. Se abalanzó hacia adelante, luego se precipitó contra el mar con increíble fuerza. Los Taina, los dioses de la isla Reshi, eran conchas grandes. Esta era la bestia más grande que ella había visto, o de la que había oído hablar jamás. Lo suficientemente grande para hacer que monstruos mitológicos como los abismoides de la lejana Natanatan parecieran guijarros en comparación. ¿Por qué no me lo dijo nadie?, exigió mirando a los otros dos ocupantes de la barca. Al menos Kilon debería haber dicho algo. Es mejor verlo, dijo Gu, remando con su habitual postura relajada. A ella no le hizo mucha gracia su sonrisita. ¿Y privarte de este momento de descubrimiento?, dijo Kilon. Me acuerdo de la primera vez que vi a uno moverse. Merece la pena no estropearlo. Nunca se lo decimos a los nuevos guardias cuando vienen por primera vez. Rising controló su malestar y miró de nuevo a la isla. Malditas fueron aquellas descripciones inadecuadas de sus lecturas.
Demasiadas habladurías, insuficiente experiencia. Le resultó difícil creer que nadie hubiera registrado nunca la verdad. Lo más probable era que simplemente tuviera las fuentes equivocadas. Una lluvia neblinosa envolvió a la enorme bestia en bruma y misterio. ¿Qué comía una criatura tan grande? ¿Era consciente de la gente que vivía en su espalda? ¿Le importaba? ¡Kelek! ¿Cómo se apareaban estos monstruos? Tenía que ser muy vieja. La barca se acercó a su sombra y ella pudo ver la vegetación creciendo en su piel de piedra. Los montículos de corteza pizarra creaban enormes campos de colores vibrantes. El musgo lo cubría casi todo. Las enredaderas y los rocabrotes se enroscaban en los troncos de los arbolillos que habían conseguido asidero en las grietas entre las placas del caparazón del animal. Gu dirigió el convoy alrededor de la pata trasera, dando un amplio rodeo para alivio de Rising, y continuó a lo largo del flanco de la criatura. Ahí, el caparazón se internaba en el agua, formando una plataforma. Rising oyó a la gente antes de verla. Su risa se alzaba entre el salpicar del agua. La lluvia cesó, así que pudo ver el parasol y sacudirlo. Finalmente divisó a la gente. Un grupo de jóvenes de ambos sexos que subían a un promontorio de concha y saltaban desde ahí al mar. No le resultó sorprendente. Las aguas del mar de Reshi, como las del lago Puro, eran enormemente cálidas. Ella se había aventurado una vez en las aguas cercanas a su tierra natal y fue una experiencia gélida, a la vez que no podía dedicarse nadie en su sano juicio. Con frecuencia, zambullirse en el océano era cuestión de alcohol y bravatas. Ahí, sin embargo, esperaba que los nadadores fueran corrientes. No esperaba que estuvieran desnudos. Rising se ruborizó cuando un grupo de personas pasó corriendo por el saliente rocoso parecido a un muelle, tan desnudos como el día que vinieron al mundo. Hombres y mujeres por igual, jóvenes, sin que les preocupara quién los viera. No era ninguna remilgada Leslie, pero... ¡Kelek! ¿No deberían llevar puesto algo? Los vergüenzas cayeron a su alrededor con forma de pétalos blancos y rojos que flotaban con el viento. Tras ella, Gus se echó a reír y Kirill también. Hay otra cosa de la que no avisamos a los recién llegados. ¡Primitivos!, pensó Rising. No debía ruborizarse así, era una adulta. Bueno, casi. La flotilla continuó hacia una sección del caparazón que formaba una especie de muelle de atraque. Una placa baja que colgaba sobre el nivel del agua. Se pusieron a esperar, aunque ya no supo a qué. Después de unos instantes, la placa se sacudió, chorreando agua, mientras la bestia daba otro letárgico paso. Las olas lamieron las barcas por el efecto. Cuando las cosas se tranquilizaron, Gu guió la barca hasta el muelle. ¡Subid!, dijo. ¿No tenemos que amarrar las barcas a algo?, preguntó Rising. No es seguro con el movimiento. Nos retiraremos. ¿De noche? ¿Cómo atracas las barcas? Cuando dormimos, alejamos las barcas, las atamos. Dormimos allá afuera. Encontraremos otra vez la isla por la mañana. Oh, dijo Rising, tomando una bocanada de aire para calmarse y comprobando que su maceta de hierba estaba bien colocada en el fondo del catamarán. Se levantó. Esto no iba a sentarles bien a sus zapatos, que le habían costado bastante caros. Tenía la sensación de que a los Reshi no les importaría. Probablemente encontraría a su rey descalzo. ¡Pasiones! Por lo que había visto, probablemente lo encontrarían medio desnudo. Dio un paso con cuidado y le agradó descubrir que a pesar de estar a una pulgada más o menos bajo el agua, el caparazón no era resbaladizo. Kiln la siguió y le tendió el parasol plegado. Dio un paso atrás y esperó a que Gus se retirara con su barca. Otro remero acercó entonces su embarcación, un catamarán más largo donde los parshmenos ayudaban a remar. Su babsk estaba acurrucado adentro, envuelto en su manta a pesar del calor, la cabeza apoyada contra la popa de la barca. Su piel pálida tenía un brillo de cera. «Babsk», dijo Rising con el corazón encogido, «deberíamos de haber dado media vuelta». «¡Tonterías!», respondió él con voz frágil. Sonrió de todas formas. «He sufrido cosas peores. El negocio es lo primero. Hemos corrido demasiados riesgos». «Iré a ver al rey y a los comerciantes de la isla», dijo Rising, «y les pediré que vengan aquí a negociar contigo en los muelles». Sting tosió contra su mano.
No, esta gente no es como los Shin. Mi debilidad estropeará el trato, audacia. Debes ser audaz con los Reshi. ¿Audaz? Dijo Rising, mirando al guía del bote, que esperaba con los dedos metidos dentro del agua. Babsk, los Reshi son un pueblo tranquilo. No creo que les importe mucho. Te sorprenderás entonces, dijo Sting. Siguió su mirada hacia los nadadores cercanos, que reían mientras saltaban a las aguas. La vida puede ser sencilla aquí, sí. Atrae a esta gente como la guerra atrae a los Solar Spring. Atrae. Una de las mujeres pasó de largo y Rising advirtió una sorpresa que tenía cejas tailiñas. Su piel estaba bronceada por el sol, así que la diferencia de tono no resultaba inmediatamente obvia. Tras observar a los nadadores, Rising vio a otros. Dos que eran probablemente herdasianos e incluso... ¿Una Leslie? ¡Imposible! La gente busca este lugar, dijo Sting. Les gusta la vida de los Reshi. Aquí pueden ir simplemente con la isla. Luchar cuando lucha con otra isla. Relajarse en caso contrario. Habrá gente como esta en cualquier cultura, pues cada sociedad está compuesta por individuos. Tienes que aprender una cosa. No dejes que tus suposiciones sobre una cultura bloqueen tu capacidad para percibir al individuo, o fracasarás. Rising asintió. Él parecía frágil, pero sus palabras eran firmes. Trató de no pensar en las personas que nadaban. El hecho de que al menos una de ellas fuera de su propia raza la hacía sentirse aún más cohibida. Si tú no puedes comerciar con ellos, dijo. Vamos, debes hacerlo tú. A pesar del calor, Rising sintió frío. Para hacer esto se había unido a Sting, ¿no? ¿Cuántas veces había deseado que la dejara encargarse? ¿Por qué sentirse tímida de pronto? Miró hacia su barca que se alejaba, llevándose su maceta de hierba. Miró de nuevo a su Babsk. Bueno, dime qué tengo que hacer. Saben mucho de extranjeros, dijo Sting, más de lo que nosotros sabemos de ellos. Es porque muchos de nosotros se han instalado a vivir entre ellos y muchos de los Reshi son tan despreocupados como dices, pero también hay muchos que no lo son. Esos prefieren luchar y un negocio es como una batalla para ellos. También para mí, dijo Rising. Conozco a esta gente. Debemos confiar a Pasión de que Talik no esté aquí. Es el mejor y a menudo va a comerciar con otras islas. Con quien te encuentres para negociar, te juzgará como lo harían con un rival en la batalla. Y para ellos, la batalla es cuestión de alardear. Una vez tuve la desgracia de estar en una isla durante la guerra. Hizo una pausa, tosió, pero rechazó la bebida que Kion intentaba darle. Cuando las dos islas se enzarzaron, la gente bajó a sus barcas para intercambiar insultos y baladronadas. Empezaban por los más débiles, que gritaban sus jactancias, y luego continuaban en una especie de duelo verbal hasta los más grandes. Después de eso, flechas y lanzas en las barcas y en el agua. Por fortuna, hubo más gritos que heridas. Rising tragó saliva y asintió. No estás preparada para esto, niña, dijo Sting. Lo sé. Bien, por fin te das cuenta. Ahora ve. No nos soportarán mucho tiempo en su isla, a menos que accedamos a unirnos a ellos permanentemente. Y eso requeriría... Bueno, para empezar, requiere entregar todas tus posesiones al rey. Magnífico, dijo Rising, poniéndose en pie. Me pregunto qué aspecto tendrá con mis botas puestas. Inspiró profundamente. Aún no me has dicho que vamos a comerciar. Ellos lo saben, dijo Subabsk. Luego tosió. Vuestra conversación no será una negociación. Los términos se acordarán hace años. Ella se volvió hacia él con el ceño fruncido. ¿Qué? No se trata de lo que puedes conseguir, sino de si ellos consideran que eres digna o no. Vamos, convéncelos, vaciló. Pasiones te guíen, niña. Hazlo bien. Parecía una súplica. Si su flotilla era rechazada, el coste de este negocio no estaba en los artículos, lanas, telas, suministros sencillos comprados baratos, sino en la dotación de un convoy. Estaba en viajar hasta tan lejos, pagar a los guías, perder tiempo esperando una pausa entre tormentas y luego más tiempo buscando la isla adecuada. Si era rechazada, todavía podrían vender lo que tenían, pero con unas pérdidas devastadoras, considerando el alto coste general del viaje.
Dos de los guardias, Kiln y Nelt, se unieron a ella mientras dejaba Sting y caminaba por la protuberancia de concha que hacía las veces de muelle. Estando tan cerca, era difícil ver a una criatura y no a una isla. Justo delante, la patina de líquenes hacía que el caparazón fuera casi indistinguible de la piedra. Había árboles ahí, las raíces hundidas en el agua, las ramas extendiéndose hacia las alturas y creando un bosque. Vacilante, Rising se internó en el único sendero que surgía de las aguas. Ahí, el suelo formaba escalones que parecían demasiado cuadrados y rectangulares para ser naturales. ¿Talla en el caparazón?, preguntó mientras ascendía. Kilm gruñó. Los Shulls no pueden sentir sus caparazones. Probablemente este monstruo tampoco. Mientras caminaban, él mantenía la mano en su get, un tipo de espada tradicional ceilina que tenía una gran cuña como hoja con un mango directamente en la base. Se sujetaba empuñándola y la larga hoja se extendía más allá de los nudillos, con partes de la empuñadura envolviendo la muñeca para proporcionar apoyo. En ese momento, la llevaba envainada al costado, junto con un arco a la espalda. ¿Por qué estaba tan ansioso? Se suponía que los Reshi no eran peligrosos. Tal vez cuando eras un guardia pagado, era mejor dar por hecho de que todo el mundo era peligroso. El sendero ascendió entre la densa jungla. Los árboles ahí eran más flexibles y robustos y sus ramas estaban casi continuamente en movimiento. Cuando la bestia daba un paso, todo se estremecía. Las enredaderas temblaban y se retorcían en el camino o caían de las ramas, y éstas se apartaban a su paso, pero volvían a ocupar rápidamente su lugar después. Pronto, Rising no pudo ver el mar, ni oler su salitre. La jungla lo envolvía todo. Su denso verde y marrón se rompió ocasionalmente con montículos rosas y amarillos de corteza pizarra que parecían haber estado creciendo durante generaciones enteras. La humedad le había parecido opresiva antes, pero ahí era abrumadora. Sentía como si estuviera nadando e incluso su fina falda de lino, su blusa y su chaleco parecían tan gruesos como las ropas de invierno de las tierras altas ceiliñas. Tras una subida interminable, oyó voces. A su derecha, el bosque se abría y permitía ver el océano más allá. Rising contuvo la respiración. Infinitas aguas azules, nubes que dejaban caer una bruma de lluvia en zonas que parecían claramente recortadas, y en la distancia. ¿Otra?, preguntó, señalando hacia una sombra en el horizonte. Sí, respondió Kiln. Esperemos que vaya hacia otro lado. Preferiría no estar aquí cuando decidan guerrear. Apretó el mango de su espada. Las voces venían del más arriba, así que Rising se resignó a continuar ascendiendo. Le dolían las piernas por el esfuerzo, aunque la jungla permaneció impenetrable a su izquierda. Continuó despejada a la derecha, donde el enorme flanco del Concha Grande formaban promontorios y salientes. Rising vio algunas personas sentadas en torno a tiendas, recostadas mirando al mar. Apenas les dirigieron a los dos guardias y a ellos más que una mirada. Más arriba, encontró a más Reshis. Estaban saltando, hombres y mujeres por igual, y en diversos estados de desnudez. Se turnaban para saltar de los salientes del caparazón entre gritos y alaridos, lanzándose a las aguas de más abajo. Rising se sintió mareada solo de mirarlos. ¿A qué altura estaban? Lo hacen para sorprenderte. Siempre saltan desde grandes alturas cuando hay un extranjero. Rising asintió y entonces, con un sobresalto, advirtió que el comentario no lo había hecho ninguno de los guardias. Se dio media vuelta y descubrió que a su izquierda el bosque envolvía una gran saliente de caparazón que parecía un montículo de roca. Ahí, colgando boca abajo y atado por los pies a un punto situado en lo alto del caparazón, había un hombre larguirucho de piel pálida tirando a azul. Llevaba solo unos taparrabos y su piel estaba cubierta de cientos y cientos de pequeños e intrincados tatuajes. Rising dio un paso hacia él, pero Kiln la agarró por el hombro y la detuvo. «Aimiano», susurró, «guarda tu distancia». Las uñas azules y los profundos ojos azules tendrían que haber sido una pista. Rising dio un paso atrás, aunque no pudo ver su sombra de portadores del vacío. «Guarda tu distancia, sí», dijo el hombre. «Siempre es una buena idea». Su acento no parecía ningún otro que yo hubiera oído antes, aunque hablaba bien el ceilino. Colgaba ahí con una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si le resultara completamente indiferente el hecho de estar boca abajo. «¿Estás bien?», le preguntó Rising. «¿Mm?», dijo él. «Oh,
Entre desmayos, sí, bastante bien. Creo que empiezan a entumecérseme los tobillos por el dolor, lo cual es delicioso. Rising se llevó las manos al pecho, sin atreverse a acercarse más. Ay, mi amo, muy mala suerte. No era particularmente supersticiosa, a veces incluso era escéptica hacia las pasiones, pero, bueno, este tipo era Aimiano. ¿Qué siniestra maldición trajiste a este pueblo, bestia?, preguntó Kiron. Bromas inadecuadas, dijo el hombre perezosamente. Y el hedor de algo que comí que no me sentó bien. ¿Vas a hablar con el rey entonces? Yo, dijo Rising tras ella. Otro Reshi aulló y saltó desde el saliente. Sí. Bien, dijo la criatura. No le preguntes por el alma de su dios. Resulta que no les gusta hablar de eso. Debe de ser el espectacular. Permitir que las bestias crezcan tanto. Incluso superior a los Spren que habitan los cuerpos de los conchagrandes comunes. Parecía muy satisfecho por algo. No sientas pena por él, maestra comerciante, le dijo Kiron en voz baja, apartándola del prisionero colgado boca abajo. Podría escapar si quisiera. Lent, el otro guardia asintió. Pueden quitarse las extremidades y la piel también. No tienen cuerpo real, solo algo maligno que toma forma humana. El guardia llevaba un amuleto en la muñeca, un talismán de valor que se quitó y empuñó con fuerza en una mano. El talismán no tenía ninguna propiedad en sí mismo, naturalmente. Era un recordatorio. Valor, pasión, lo que necesites, abrázalo, deséalo y tráelo hacia ti. Bueno, lo que ella necesitaba era que Babs, que estuviera ahí, acompañándola, volvió a continuar su ascenso. La confrontación con el Aimiano la había perturbado. Más gente pasó corriendo para saltar desde los salientes a su derecha. ¡Locos! Maestra comerciante, pensó. ¿Quién me ha llamado maestra comerciante? No lo era aún. Era propiedad de Epstein, de momento. Solo un aprendiz que proporcionaba trabajo scrap ocasional. No se merecía el título, pero oírlo la llenó de fuerzas. Abrió camino escaleras arriba, que se retorcían más y más en torno al caparazón de la bestia. Dejaron atrás un lugar donde el suelo se abría. El caparazón mostraba la piel muy por debajo. La grieta era como un abismo. Rising no podría haber saltado de un lado a otro sin caerse. Los Reshi a los que se encontró en el camino se negaron a responder a sus preguntas. Por fortuna, Kilm conoció el camino y cuando el sendero se bifurcó, señaló el tramo correcto. En ocasiones, el sendero se allanaba durante distancias significativas, pero luego había siempre más escalones. Con las piernas ardiendo, la ropa empapada de sudor, llegaron a la cima de este tramo y por fin no encontraron más escalones. Ahí, la jungla desaparecía por completo, aunque los rocabrotes cubrían el caparazón en la zona despejada, más allá de la cual solo había cielo vacío. La cabeza, pensó Rising. Hemos ascendido hasta la cabeza de la bestia. Los soldados cubrían el sendero, armados con lanzas que llevaban borlas de colores. Sus petos y avambrazos eran de caparazón tallado con puntas, y aunque solo llevaban trapos por ropa, permanecían tan erectos como cualquier soldado alesi. Sus expresiones eran solemnes. Así que el Babs de Rising tenía razón. No todos los Reshi eran holgazanes que no hacían nada. Audacia, pensó Rising, recordando las palabras de Epstein. No podía mostrar timidez ante esta gente. El rey se hallaba al final del sendero de los guardias y rocabrotes, una figura diminuta en el borde de un saliente de caparazón, mirando hacia el sol. Rising avanzó, pasando entre una doble fila de lanzas. Habría esperado el mismo tiempo de ropas en el rey, pero el hombre llevaba túnicas plenas y voluminosas de vibrantes colores verdes y amarillos. Parecían terriblemente calurosas. Al acercarse, Rising comprendió lo mucho que había subido. Las aguas abajo titilaban con la luz del sol, tan lejanas que no habría oído una roca caer si hubiera lanzado una. Tan lejos que mirar hacia el agua, hacia que el estómago se le revolviera y las piernas le temblaran. Acercarse al rey implicaría bajar del saliente donde se encontraba. Eso la pondría a un palmo de caer docenas y docenas de metros. Tranquila, se dijo. Le demostraría a su Babs que era capaz. No era la chica ignorante que había juzgado mal a los Shin, no había ofendido a los Iriali. Había aprendido. Con todo, tal vez tendría que haberle pedido a Lent que le prestara su amuleto de valor. Subió el saliente. El rey parecía joven, al menos de espaldas. Constitución juvenil o... No, pensó Rising con un sobresalto mientras el rey se volvía. Era una mujer,
tan vieja que su cabello encanecía, pero no tanto para estar encorvada por la edad. Alguien pasó al saliente tras Rising, más joven. Llevaba el taparrabo corriente y los borolones. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas que caían sobre sus hombros, bronceados y desnudos. Cuando habló, no hubo el menor atisbo de acento en su voz. El rey desea saber por qué su viejo socio de negocios, Sting, no ha venido en persona y ha enviado una niña en su lugar. ¿Eres el rey?, le preguntó Rising, el recién llegado. Y el hombre se echó a reír. ¿Estás junto a él y me preguntas eso a mí? Rising miró a la figura vestida con la túnica que mostraba la parte delantera lo bastante abierta para mostrar que, definitivamente, el rey tenía pechos. Nos gobierna un monarca, dijo el recién llegado. Su género es irrelevante. A Rising le parecía que el género formaba parte de la definición, pero no era un punto que quisiera discutir. Mi amo está indispuesto, dijo, dirigiéndose al recién llegado, que tendría que ser el maestro comerciante de la isla. Estoy autorizada para hablar por él y para hacer negocios. El recién llegado bufó y se sentó en el borde del saliente, los pies colgando por el fil. El estómago de Rising dio una voltereta. Tendría que haberlo sabido. El acuerdo se ha cerrado entonces. Tú eres Talik, ¿no?, dijo Rising cruzándose de brazos. El hombre no la miraba ya. Parecía un desprecio intencionado. Sí. Mi amo me advirtió sobre ti. Entonces no es un completo necio, dijo Talik. Solo en gran parte. Su pronunciación era sorprendente. Ella no pudo evitar comprobar si tenía cejas traileñas, pero era claramente Rising. Rising apretó los dientes, luego se obligó a sentarse a su lado en el fil. Trató de hacerlo con toda la falta de preocupación que pudo, pero no fue capaz. En cambio, se sentó con cuidado, cosa que no fue fácil con la falda a la moda, y se movió a un lado junto a él. ¡Oh, pasiones! Voy a caerme de ahí, moriré. No mires abajo, no mires abajo. No pudo evitarlo. Miró y se sintió mareada inmediatamente. Podía ver el lado de la cabeza, la enorme línea de una mandíbula cerca, de pie en un risco sobre el ojo que quedaba a la derecha de Rising. La gente empujaba grandes manojos de fruta de lado, atados con cuerda de enredadera. Los manojos colgaban junto a las fauces de más abajo. Las mandíbulas se movían despacio, atrayendo la fruta, tirando de las cuerdas. Los Reshi les retiraron para poner más fruta, todo abajo de los ojos del rey, que supervisaba el proceso de alimentación desde la misma punta de la nariz, a la izquierda de Rising. Una invitación, dijo Talik, advirtiendo lo que ella estaba mirando. Una ofrenda. Esas pocas piezas de fruta, naturalmente, no mantienen a nuestro Dios. ¿Qué lo hace? Él sonrió. ¿Por qué sigues aquí, joven? ¿No te había despedido ya? El comercio no tiene por qué haber terminado, dijo Rising. Mi amo me dijo que los términos ya estaban acordados. Hemos traído todo lo que requerís en pago. Aunque a cambio de qué no lo sé. Rechazarme sería absurdo. El rey, advirtió Rising, se había acercado a escuchar. Serviría para lo mismo que todo en la vida, dijo Talik. Para complacer a Reluna. Ese debía ser el nombre de su dios, el Concha Grande. ¿Y vuestra isla aprobaría ese despilfarro? ¿Invitar a mercaderes hasta aquí solo para enviarlos de regreso con las manos vacías? Reluna aprueba la audacia, respondió Talik. Y aún más importante, el respeto. Si no respetamos a aquel con quien comerciamos, no deberíamos hacerlo. ¡Qué lógica tan ridícula! Si un mercader siguiera esa línea de razonamiento, nunca podría hacer negocio. Sin embargo, en los meses que ella había estado pasando con Sting, parecía a menudo buscaba gente que le gustara trabajar con él, gente a quien respetara. Era menos probable que esa clase de persona te engañara. Tal vez no era una mala lógica, simplemente estaba incompleta. Piensa como el otro comerciante, recordó una de las lecciones de Sting, tan distintas a las que había aprendido en casa. ¿Qué quieren? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué eres el mejor que puede proporcionarlo? Debe de ser difícil vivir aquí, en las aguas, dijo Rising. Vuestro Dios es impresionante, pero no podéis conseguir por vosotros mismos todo lo que necesitáis. A nuestros antepasados les fue bien. Sin medicinas que podrían haber salvado vidas, dijo Rising.
sin tela de fibras que solo crecen en el continente. Vuestros antepasados sobrevivieron con estas cosas porque tuvieron que hacerlo, vosotros no. El maestro comerciante se inclinó hacia adelante. No hagas eso, te vas a caer. No somos idiotas, dijo Talik. Rising frunció el ceño. ¿Por qué? Estoy tan cansado de explicarlo, continuó el hombre. Simplemente vivimos. Eso no nos convierte en estúpidos. Durante años los extranjeros vinieron tratando de explotarnos debido a nuestra ignorancia. Estamos cansados de eso, mujer. Todo lo que dices es cierto. No solo cierto, es obvio. Sin embargo, lo dices como si nunca nos hubiéramos parado a considerarlo. Medicinas. Pues claro que necesitamos medicinas. Gracias por señalarlo. Iba a quedarme aquí sentado sin hacer nada hasta la muerte. Rising se ruborizó. Yo no... Sí, querías decir eso, dijo Talik. La condescendencia manaba de tus labios, joven señora. Estamos cansados de que se aprovechen de nosotros. Estamos hartos de extranjeros que intentan cambiarnos basuras por riquezas. No tenemos conocimiento de la actual situación económica del continente, así que no podemos saber con seguridad si nos engañan o no. Por tanto, solo podemos comerciar con gente a quien conocemos y de quienes nos fiamos. Y eso es todo. ¿La actual situación económica del continente?, pensó Rising. Te has educado en Ceilina, aventuró. Naturalmente. Hay que conocer los trucos del depredador antes de poder cazarlo, dijo Talik. Se echó hacia atrás, lo que permitió que ella se relajara un poco. Mis padres me enviaron ahí a educarme cuando era niña. Tuve uno de vuestros Basques. Me convertí en maestro comerciante por mi cuenta antes de regresar aquí. ¿Tus padres eran el rey y la reina?, aventuró Rising de nuevo. Él la miró. El rey y la consorte del rey. ¿Podrías llamarla reina? Este negocio no tendrá lugar, dijo Talik, poniéndose en pie. Ve y dile a tu amo que lamentamos su enfermedad y esperamos que se recupere. Si lo hace, puede regresar el año que viene durante la estación de comercio y nos reuniremos con él. Das a entender que lo respetas, dijo Rising poniéndose en pie y apartándose de aquella caída. Entonces ve y comercia con él. Está enfermo, respondió Talik sin mirarlo. No le haría justicia, nos estaríamos aprovechando de él. ¿Aprovecharse de pasiones? Esta gente sí que era rara. Le parecía aún más extraño oír esas cosas saliendo de la boca de un hombre que hablaba tan perfectamente feilino. Comerciaríais conmigo si me respetarais, dijo Rising. Si pensarais que soy digna de ello. Eso requerirá años, respondió Talik, reuniéndose con su madre en la parte delantera del saliente. ¡Márchate! Y se interrumpió cuando el rey le habló suavemente en Rising. Talik frunció los labios. ¿Qué?, preguntó Rising, dando un paso adelante. Talik se volvió hacia ella. Al parecer has impresionado al rey. Discutes con fiereza. Aunque nos desprecies por primitivos, no eres tan mala como otros. Rechinó los dientes un momento. El rey escuchará tus argumentos para negociar. Rising parpadeó y miró de una a otra. ¿Acababa de hacer su argumento a favor de negociar con el rey escuchando? La mujer miró a Rising con ojos oscuros y expresión tranquila. He ganado el primer combate, advirtió Rising, como los guerreros en el campo de batalla. Me he batido en duelo y he sido considerada digna para entrenar con quien tiene más autoridad. El rey habló y Talik tradujo. El rey dice que tienes talento, pero que con el comercio no puede naturalmente continuar. Debería regresar con tu Babs cuando vuelva otra vez. Dentro de una década o algo así, tal vez comerciemos contigo. Rising buscó un argumento que ofrecer. ¿Y así es como Sting ganó respeto, majestad? No iba a fracasar en esto, no podía. A lo largo de años con su propio Babsk. Sí, dijo Talik. No has traducido eso, dijo Rising. Yo... Talik suspiró. Luego tradujo la pregunta. El rey sonrió con aparente aprecio. Dijo unas cuantas palabras en su lengua y Talik se volvió hacia su madre, sorprendido. ¡Wow! ¿Qué? Tu Babsk mató a un Korakot con algunos de nuestros cazadores, dijo Talik. ¿Él solo? ¿Un extranjero? No me había enterado de eso. ¿Sting matando algo con cazadores? ¡Imposible! Aunque naturalmente,
No siempre había sido el viejo contable marchito que era entonces. Ella imaginaba que en el pasado fue un joven contable marchito. El rey volvió a hablar. «Dudo que vayas a matar a ninguna bestia, niña», interpretó Talik. «Vete. Tu Babs se recuperará de esto, es sabio». «No, se está muriendo», pensó Rising. La idea se le ocurrió de pronto, pero la verdad que había en ella la aterrorizó. Más que la altura, más que nada que conociera. Sting se estaba muriendo. Este podía ser su último negocio. Y ella lo estaba echando a perder. «Mi Babs confía en mí», dijo Rising, dando un paso hacia el rey, moviéndose a lo largo de la nariz del Concha Grande. «Y dijiste que confiabas en él. No puedes confiar en su juicio de que soy digna». «La experiencia personal no puede sustituirse», tradujo Talik. La bestia dio un paso. El suelo tembló y Rising apretó los dientes, imaginando que todos se caían desde arriba. Por fortuna, a esta altura, el movimiento fue más parecido a un suave bamboleo. Los árboles se agitaron y el estómago le dio un vuelco, pero no era más peligroso que el bamboleo de un barco entre las olas. Rising se acercó al lugar donde se encontraba el rey, junto al morro de la bestia. «Eres rey. Sabes la importancia de confiar en aquellos que no están a tus órdenes. No puedes estar en todas partes ni saberlo todo. En ocasiones, debes aceptar el juicio de aquellos a quienes conoces. Mi Babs, que es uno de esos hombres». «Ofreces un argumento válido», tradujo Talik sorprendido. «Pero ¿no te das cuenta de que ya le he presentado este respeto a tu Babsk? Por eso accedí a hablar contigo en persona. No lo habría hecho por otro». «Pero vuelve abajo», dijo el rey a través de Talik, la voz más imperiosa. Parecía pensar que esto era el fin. «Dile a tu Babs que llegaste a hablar conmigo personalmente, sin duda. Es más de lo que esperaba. Podéis dejar la isla y regresar cuando esté bien». «Yo...» Rising sentía como si un puño le estuviera aplastando la garganta, dificultándole hablar. No podía fallarle a Sting. «Comunícale mis mejores deseos para que se recupere», dijo el rey, dándose media vuelta. Talik sonrió con lo que parecía ser satisfacción. Rising miró a sus dos guardias, que mostraban expresiones sombrías. Rising se retiró. Se sentía aturdida. Se volvió como una niña que exigía caramelos. Sintió un furioso rubor consumirla mientras pasaban de los hombres y mujeres que preparaban más montones de fruta. Se detuvo. Miró hacia su izquierda, hacia la infinita extensión azul. Se volvió hacia el rey. «Creo», dijo en voz alta, «que tengo que hablar con alguien que tenga más autoridad». Talik se volvió hacia ella. «Has hablado con el rey, no hay nadie con más autoridad». «Perdóname, pero creo que sí lo hay». Una de las cuerdas se estremeció cuando su regalo de fruta fue consumido. «Esto es una estupidez, esto es una estupidez. No lo pienses». Rising se encaramó en la cuerda, provocando un grito entre los guardias. Se agarró y se lanzó hacia un lado, deslizándose junto a la cabeza del Concha Grande, la cabeza del dios. ¡Pasiones! Era difícil con esta falda. La cuerda se le clavó en la piel de los brazos y vibró cuando la criatura de abajo mordió la fruta de su extremo. La cabeza de Talik apareció arriba. «En nombre de Kelek, ¿qué estás haciendo, mujer idiota?», gritó. A ella le pareció divertido que hubiera aprendido a maldecir mientras estudiaba con ellos. Rising se agarró a la cuerda, el corazón latiendo lleno de pánico, enloquecido. «¿Qué estaba haciendo?» «Reluna, prueba la audacia», le gritó a Talik. «Hay una diferencia entre audacia y estupidez». Rising continuó descendiendo por la cuerda, más bien se deslizaba. «Oh, ansia, pasión de la necesidad». «¡Subidla!», ordenó Talik. «¡Soldados, ayudad!», siguió dando órdenes en Reshi. Rising miró hacia arriba mientras los trabajadores agarraban la cuerda y la izaban. Sin embargo, un nuevo rostro apareció en lo alto y se asomó. El rey alzó una mano, deteniéndolos mientras estudiaba a Rising. Rising continuó descendiendo. No fue muy lejos, unos 15 metros. Ni siquiera llegó hasta el ojo de la criatura. Se detuvo con esfuerzo, los dedos ardiendo. «¡Oh, gran Reluna!», dijo en voz alta. «Tu pueblo se niega a comerciar conmigo, así que acudo a suplicarte. Tu pueblo necesita lo que he traído, pero yo necesito aún más hacer mi negocio. No puedo permitirme regresar». La criatura, naturalmente, no respondió.
Rising permaneció colgando junto a su caparazón, que estaba recubierto de líquenes y pequeños rocabrotes. ¡Por favor!, dijo Rising. ¡Por favor! ¿Qué es lo que espero que suceda?, se preguntó Rising. No pensaba que la criatura fuera a darle ningún tipo de respuesta, pero tal vez podría convencer a la gente de arriba de que era lo suficientemente atrevida para merecer la pena. Por lo menos no le haría daño. La cuerda tembló en sus manos y Rising cometió el error de mirar hacia abajo. De hecho, lo que estaba haciendo podía hacerle daño, mucho. «El rey ha ordenado que regreses», dijo Talik desde arriba. «¿Continuará nuestra negociación?», preguntó Rising, alzando la cabeza. El rey parecía preocupado. «Eso no es importante», dijo Talik. «Se te ha dado una orden». Rising apretó los dientes, aferrada a la cuerda, contemplando las placas de quitina que tenía delante. «¿Y tú qué piensas?», preguntó en voz baja. La criatura mordió y la cuerda se tensó de pronto, haciendo que Rising chocara contra el lado de la enorme cabeza. Arriba, los trabajadores gritaron. ¡Ah! ¡Ah! El rey les chilló con voz súbitamente aguda. ¡Oh, no! La cuerda se tensó aún más. Entonces se rompió. Los gritos de arriba se hicieron más frenéticos. Aunque Rising apenas los advirtió, dominada por el pánico, no cayó con gracia, sino con un borrón de ropas y piernas, entre gritos, la faldondeando, el estómago dándole vueltas. ¿Qué había hecho? Le vio un ojo. El ojo del dios. Solo un atisbo al pasar, era tan grande como una casa, vidrioso y negro, y reflejó su forma que caía. Rising parecía colgar ante él durante una fracción de segundo, y su grito murió en su garganta. Desapareció en un instante. Luego el veloz viento, otro grito y el choque contra las aguas duras como la piedra. Negrura. Cuando despertó, Rising se encontró flotando. No abrió los ojos, pero pudo sentir que flotaba, a la deriva, meciéndose arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Es un idiota!, conocí esa voz. Talik, el hombre con quien había estado negociando. «Entonces viene bien conmigo», dijo Sting. Tosió. «Tengo que decir, viejo amigo, que se suponía que tenías que ayudarla a formarse, no tirarla desde un acantilado». Flotando a la deriva. «¡Espera!». Rising se obligó a abrir los ojos. Estaba en una cama, en una choza. Hacía calor. Su visión se nublaba y flotaba. Flotaba porque tenía la mente nublada. ¿Qué le había dado? Intentó incorporarse en la cama. Las piernas no se movían, no se movían. Jadeó y empezó a respirar entrecortadamente. El rostro de Epstein apareció sobre ella, seguido por una preocupada mujer Reshi con lazos en el cabello. No era la reina, el rey, lo que fuera. Esta mujer habló rápidamente en el rudo idioma de los Reshi. «Ahora cálmate», le dijo Epstein a Rising, arrodillándose junto a ella. «Cálmate. Van a darte algo de beber, niña». «Sobreviví», dijo Rising. La voz le sonó ronca. «Por los pelos», dijo Epstein, aunque con aprecio. «Los Spren amortiguaron tu caída desde esa altura, niña. ¿En qué estabas pensando al arrojarte por el precipicio de esa forma?» Tenía que hacer algo, demostrar valor. Pensé que tenía que ser atrevida. «Ay, niña, esto es culpa mía». «Fuiste Subabsk», dijo Rising. «De Talik, su comerciante. Lo preparaste con él para que yo tuviera una oportunidad para negociar sola, pero en un entorno controlado. El negocio nunca estuvo en peligro y tú no estás tan enfermo como pareces». Las palabras surgieron atropellándose unas a otras como un centenar de hombres que intentaran atravesar la misma puerta a la vez. «¿Cuándo lo descubriste?», preguntó Epstein. Luego tosió. «Yo...». Rising no lo sabía. Todo acababa de encajar. «Ahora mismo». «Bueno, debes saber que me siento como un auténtico idiota», dijo Epstein. «Creí que esta sería una oportunidad perfecta para ti, una práctica con riesgos reales, y entonces...».
Entonces vas y te tiras desde la cabeza de la isla. Rising cerró los ojos mientras la mujer Reggie llegaba con una taza de algo. ¿Volvería a caminar?, preguntó en voz baja. Toma, bebe esto, dijo Steam. ¿Volvería a caminar? No aceptó la taza y mantuvo los ojos cerrados. No lo sé, respondió Steam, pero volverás a negociar pasiones, atreverte a ir más allá de la autoridad del rey, ser salvada por la misma alma de la isla. Se echó a reír. Pareció una risa forzada. Las otras islas exigirán comerciar con nosotros. Entonces, ¿conseguí algo?, dijo ella, sintiéndose como una total y absoluta idiota. ¡Ah! ¡Conseguiste algo, desde luego!, dijo Steam. Sintió un pinchazo en el brazo y abrió los ojos de golpe. Algo reptaba allí, tan grande como la palma de su mano, una criatura que parecía un gremlino, pero con alas que se plegaban a la espalda. ¿Qué es esto?, preguntó. Por eso vinimos aquí, respondió Steam. El artículo con el que comerciamos, un tesoro que muy pocos saben que existe todavía. Se supone que murieron con Aimia, ¿sabes? Vine aquí con todas estas mercancías porque Talik me envió a decir que tenían el cadáver de uno para comerciar. Los reyes pagan fortunas por ellos. Se inclinó hacia adelante. Nunca había visto uno vivo antes. Me dieron el cadáver que quise a cambio. Esto te lo han dado a ti. ¿Los Reggie?, preguntó Rising, con la mente todavía nublada. No sabía cómo interpretar todo esto. Los Reggie no pueden mandar sobre los Larkin, dijo Steam, poniéndose en pie. Este te lo ha dado la isla misma. Ahora tómate tu medicina y duerme. Te rompiste las 2 piernas. Nos quedaremos en esta isla algún tiempo mientras te recuperas y mientras yo pido perdón por ser un hombre estúpido, muy estúpido. Rising aceptó la bebida. Mientras se la tomaba, la pequeña criatura echó a volar hacia las vigas de la choza y se encaramó ahí, mirándola con ojos de plata sólida.